Bien, entonces la clase de hoy trata sobre el rol nuestro en la asistencia del aborto, eh, en la pérdida reproductiva en el fondo, tanto en el aborto como en el óbito fetal. ¿Ya? Así que en primera instancia vamos a conversar un poquito sobre aborto. Me imagino que muchos de ustedes o de los presentes no alcanzó a ver la clase del doctor. ¿Alcanzaron a verla o no? Por lo menos yo no alcancé, profe. No, Ya. profe. Son dos clases que están bien cortitas, parece que una es más larga que la otra, pero son clases cortitas. De todas maneras, en esta primera parte de esta clase vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el aborto. Lo vamos a enfocar más que nada a el aborto espontáneo, ¿cierto? Y no la interrupción voluntaria del embarazo, que es un tema un poco aparte. En términos clínicos, el manejo es muy parecido, pero ahí en términos eh, de puesta en marcha, ¿cierto? Ahí hay muchas cosas que conversar, ¿cierto? Con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, que es un tema que debería verse aparte. Aquí lo vamos a ver desde el punto de vista obstétrico, ¿ok? Eh, el aborto se define como la interrupción del embarazo que resulta en la expulsión de un embrión o un feto que no tiene condiciones para tener, ¿cierto? Una vida extrauterina. Por lo tanto, es un feto no viable. ¿Ya? Por lo tanto, eh, esta interrupción del embarazo puede ser, como dijimos, tanto espontánea como también puede ser provocada de forma, ¿cierto?, voluntaria o no. Por convención se considera que un aborto a un feto que pesa menos de 500 gramos o de una edad gestacional menor a 22 semanas de amenorrea, ¿ya? El aborto, por lo tanto, puede ser espontáneo o puede ser inducido. Se define como la pérdida del producto de la concepción sin intervención externa antes de la viabilidad. Por lo tanto, un aborto espontáneo sería, ¿cierto? Aquí hay el producto eh, en donde hay pérdida reproductiva, pero sin intervención externa, ¿ya? Por lo tanto, lo podemos clasificar según diferentes criterios, ¿cierto? Si lo clasificamos según la etiología de por qué ocurrió el aborto, podría ser de manera espontánea, como dijimos, como también podría ser inducido. Y ahí, ¿cierto? En nuestro país, hace algún tiempo atrás, se implementó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. ¿Cuáles son esas tres causales? ¿Las conocen? Viabilidad del feto, peligro de la vida de la madre y creo que era violación también. Pero no me acuerdo el Exacto. rango de edad. O si tenía ¿Ya? rango de edad. Por lo tanto, malformaciones incompatibles con la vida, eh, producto de una violación, ¿cierto? Y peligro de la vida de la madre. Esas son las tres causales que hasta el momento están reguladas, ¿cierto? Y hay mujeres que acceden a esta interrupción voluntaria del embarazo. Eh, Dentro de lo que me tocó vivir a mí el último tiempo que trabajé en clínica, fue ver más la causal de malformaciones incompatibles con la vida. Creo que eso fue lo que más me tocó ver, porque en términos generales las patologías que tienen riesgo o ponen en riesgo la vida materna, en el fondo siempre el manejo ha sido el mismo, se interrumpe el embarazo independiente de su edad gestacional. ¿Ya? Así que por lo tanto ahí entró dentro de esas tres causales, pero en el fondo siempre se ha hecho eso. ¿Ya? Y producto de una violación, por lo menos a mí no me tocaba verlo porque realmente yo trabajaba en la unidad de atención inmediata, por lo tanto, eh, los embarazos que se interrumpían y llegaban a la atención inmediata eran embarazos de edades gestacionales mayores, 30 semanas, algunos sobre las 20 semanas, ¿cierto? Después que se hacía el diagnóstico y el estudio de la patología, por lo tanto, a mí por lo menos me tocó ver esa parte. Quizás a una matrona que trabaje en la unidad de ginecología le toca ver la otra parte, ¿cierto? Que son aquellas pacientes que eh, tuvieron embarazos producto de violencia sexual, ¿cierto? Eh, y por lo tanto ahí también hay una discusión que podríamos, ¿cierto?, en algún momento tener
algún conversatorio o algo con respecto a estas 3 causales de interrupción del embarazo. De todas maneras voy a buscar la ley, porque ahí hay algunas cositas que nos tocan a nosotros con respecto a cuál es nuestro rol ahí también. Quiénes, por ejemplo, pueden ser, quiénes pueden tener objeción de conciencia, ¿cierto? Quiénes participan dentro de esta interrupción voluntaria del embarazo, y todo eso aparece en la ley, así que también es importante que ustedes, si es que no la han leído, la lean. Y también puede ser este aborto inducido aquí en Chile. Estos abortos que no están dentro de las 3 causales, muchos de ellos se hacen bajo condiciones de clandestinidad. También se pueden clasificarse según su edad gestacional, ¿cierto? Antes de las 8 semanas sería un aborto embrionario, ¿cierto? Fetal temprano o fetal tardío. Según su evolución clínica, que es una de las cosas donde nos vamos a detallar un poquito, ¿cierto? Y ahí podemos hacer algunos diagnósticos como amenaza o síntomas de aborto. Aborto completo, ¿cierto? En aquel embarazo en donde se eliminó todos los productos de la concepción, ¿cierto? Y no quedaron restos dentro del útero. Al revés del incompleto, en donde hay un aborto, pero quedan restos, ya sea del feto o anexos ovulares. Aquí el aborto inevitable o en evolución, en donde hagamos lo que hagamos, el aborto va a ocurrir igual. El aborto retenido, en aquel en donde hay ausencia de latidos cardiofetales, pero no ha sido eliminado el producto de la concepción, y generalmente tiene que ver con muchas veces huevos anembrionados, ¿cierto? Abortos sépticos, aquellos sobre todo que se dan en condiciones de clandestinidad, que ahora es poco común de ver. Antes no, las colegas que son más antiguas siempre cuentan que existían en el hospital, existían salas que era para asistir a estas pacientes que tenían sepsis generalmente eran abortos o algunos puerperios que eran patológicos, infecciosos, pero se veía, no sé, en los años 80, 70, mucho aborto séptico. Y aborto habitual, aquella mujer que ha tenido 3 o más abortos consecutivos. Vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de ellos, ¿cierto? Síntomas de aborto, aquella paciente que presenta sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología clásica en el primer trimestre, cierto? Dolor tipo cólico, ¿ya? Y metrorragia, que puede ser, cierto, de cuantía variable, tanto puede ser como una cuantía escasa, moderada o severa. El aborto incompleto, no todos los productos de la concepción han sido expulsados, por lo tanto pueden quedar partes fetales o pueden quedar partes de los anexos ovulares. Por lo tanto, eso se denomina como aborto incompleto. Por lo tanto, después de la eliminación, si el endometrio, como en la clase del doctor creo que también debe estar, ¿cierto? Creo que lo vi por ahí, si el endometrio sigue mayor a 15 milímetros, quiere decir que hay un aborto incompleto. Esa paciente habría que el tratamiento es un legrado uterino. El aborto completo, en donde todos los productos de la concepción han sido expulsados sin la necesidad de intervención quirúrgica o médica. Ya, por lo tanto, aquí se eliminó todo, el endometrio va a permanecer menor a 15 milímetros y por lo tanto no requiere legrado uterino. El aborto inevitable es una condición irreversible que lleva a un aborto inevitablemente. Por ejemplo, en un huevo anembrionado, eso va a terminar sí o sí en un aborto. Un huevo roto, ¿cierto? En donde se rompió el saco, por lo tanto, eso va a llegar sí o sí a un aborto. En caso de infección, también, ¿cierto? Sobre todo en el primer trimestre, infecciones graves, por ejemplo, que han sido producto de un huevo roto o de un desprendimiento ovular. El aborto en evolución es un proceso activo y progresivo en el tiempo e irreversible. Ya es como si estuviéramos hablando como de un trabajo de parto, ¿ya? Pero esto es un aborto en evolución en donde hay modificaciones cervicales y por lo tanto en algún momento eso va a llegar a la eliminación del feto o el embrión. Por lo tanto, en este caso hay contracción, ¿cierto? Pero no se ha eliminado todavía el producto de la concepción. Y el aborto retenido es ausencia de vitalidad fetal sin actividad uterina que expulse los productos de la concepción, ¿ya? Va a haber un embrión sin latidos cardiofetales o también puede ser un huevo anembrionado.
Por lo tanto, es aquel en donde no hay vitalidad fetal, pero tampoco hay actividad uterina para eliminar y ni modificaciones cervicales para eliminar, ¿cierto?, el producto de la concepción. Eso es un aborto retenido. El aborto séptico, invasión y colonización microbiana del embrión y anexos ovulares que lo que da al lugar, ¿ya?, al desarrollo de un cuadro séptico de gravedad variable. Como les dije, en la actualidad existen pocos casos de abortos sépticos porque ya no se da tanto el tema del aborto en condiciones tan precarias como se hacía antiguamente, ¿cierto? En donde las pacientes o aquí había gente que las ayudaba a abortar con la invasión de cuerpos extraños y que finalmente eso terminaba en una sepsis que ponía en riesgo finalmente la vida materna. Muchas de aquellas pacientes fallecían. Quizás las condiciones que aún existen, ya y que no se desconoce que existen, de clandestinidad en el aborto, el procedimiento se hace de manera distinta, menos invasiva, quizás con el uso de algunos medicamentos que sí se venden de manera clandestina, como por ejemplo el misoprostol, ¿cierto? Quizás en condiciones no tan precarias, quizás con instrumental un poco más preparado y por lo tanto, si se da en condiciones de clandestinidad, pero de manera no segura, ya no estoy diciendo que sea seguro, pero que no provoca al menos tantos cuadros de aborto séptico. Y abortadora habitual, aquella paciente que tiene 3 o más abortos espontáneos consecutivos, ¿ya? Por ejemplo, por embarazo ectópico, embarazo molar, ya esos no se incluyen, ¿ya? Antes de las 20 semanas de gestación. ¿Dudas al respecto? ¿Comentarios? ¿Están? ¿No están? Sí, estamos aquí, profe. Ya. ¿Dudas? ¿No? ¿Queda claro? Vamos a ver un caso Claro. clínico más adelante para que lo pongamos en práctica. Hagamos los diagnósticos. El síntoma de aborto, la clínica generalmente se da con dolor tipo cólico, el típico dolor de que la paciente refiere como el dolor de ovario fuerte, podría ser, ¿cierto?, de intensidad variable, y con una metrorragia de cuantía variable, ya que puede ser escasa, moderada o severa. Al examen físico, nosotros vamos a encontrar una paciente de útero adecuado a la edad gestacional. Por lo tanto, si nosotros hacemos examen físico, ¿cierto?, a través del tacto vaginal o a través de la palpación abdominal, nosotros vamos a encontrar un útero que es más o menos adecuado a la edad gestacional que nosotros ya calculamos, ¿cierto? Por lo tanto, si por ejemplo fuera una paciente de 16 semanas, ¿ya? Y nosotros hiciéramos un tacto vaginal bimanual, ¿dónde podríamos encontrar el útero? ¿Dónde sería más o menos normal encontrarlo? Profe, ¿cuántas semanas dijo? De 16. Debería estar un poco más arriba del ombligo. O entre el ombligo y la sínfisis. Entre el ombligo y la sínfisis del pubis, ¿cierto? Porque después de las 12 semanas se asoma por la sínfisis del pubis, a las 20 semanas llega al ombligo y más o menos uno debiese encontrarlo al medio, por lo tanto. ¿Ya? Entonces ahí uno, clínicamente, ¿cierto? Me puede decir esto, bueno, tiene un útero que en su tamaño puede estar más bajo de lo normal, más alto de lo normal, ¿cierto? O normal. A través de la ecografía se va a ver un saco gestacional intrauterino que puede o no tener embrión, ¿ya? Por lo tanto, hasta el momento es una paciente solamente que está con dolor y sangrado. El manejo en este caso es reposo, abstinencia sexual, ¿cierto? Mientras dure la sintomatología, manejo de los síntomas más que nada, no es que esto vaya a influir finalmente en el pronóstico del embarazo. Si yo le administro Viadil en gota o SAE, no es que vayamos a influir en el pronóstico de que esto termine o no en un aborto. Ya solamente estamos tratando los síntomas. ¿Ok?
Por lo tanto, al paciente le va a doler menos, ¿cierto? Va a tolerar un poco mejor el dolor. En este caso, ¿cierto? Esta paciente que solamente tiene sintomatología, el control es ecografía en una semana y consultar en caso de una hemorragia abundante. ¿Ok? ¿Duda respecto a eso? Voy a tomarlo como un no. El aborto completo. Ya teníamos el síntoma de aborto que el paciente, y estas consultas se ven mucho cuando uno está en la urgencia obstétrica, ya en la unidad de urgencia. A veces como que uno lee estas cuestiones en los libros y es como que, no, no se ve mucho, pero cuando uno trabaja en la urgencia se ve que hay mucho motivo de consulta por dolor en el primer trimestre o sangrado en el primer trimestre o finalmente eh, por abortos, ¿ya? Y abortos incompletos, se ven mucho, es un motivo de consulta frecuente en el embarazo. ¿Por qué se le da Viadil, cierto? Porque es un antiespasmódico. En el fondo ayuda a disminuir un poquito las contracciones uterinas, relaja un poco a la paciente, por lo tanto, por eso se le da tratamiento sintomático. El aborto completo, la clínica va a ser una paciente que va a tener una historia de dolor cólico intenso. Por lo tanto, la paciente le puede referir, anoche, ¿cierto? Estuve con mucho dolor intenso en la zona baja, ¿cierto? Eh, como dolor de ovario, ya que sabemos que no es dolor de ovario, que es contracción uterina lo que duele. Una hemorragia abundante con eliminación de restos ovulares. Esto va a ser como la historia, va a ser como de manera retrospectiva. Ya la paciente nos va a contar como la historia de lo que ya vivió. Y al momento de la consulta, la paciente va a estar probablemente con poco dolor y una metrorragia más bien escasa. ¿Ya? Entonces la paciente nos va a contar que tuvo una hemorragia, ¿cierto?, abundante en su casa, que le dolió mucho, y al momento en que uno la entrevista y cuando la examina, la paciente no va a tener tanta metrorragia y además ya no va a tener tanto dolor. Al examen vamos a encontrar el útero de tamaño normal, ¿ya? No para la gestacional, sino que de tamaño normal, ¿ya? El útero, acuérdense que va a estar el útero normal. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos el útero sin modificaciones? Al examen físico. Como a la altura de la sínfisis púbica. O más abajo, ¿cierto?, de la sínfisis púbica, dentro de la cavidad pélvica. Por lo tanto, en este caso, el aborto ya ocurrió, por lo tanto, el útero va a estar normal y además no va a tener modificaciones cervicales. La ecografía, como ya habíamos dicho anteriormente, va a mostrar un endometrio menor a 15 milímetros y los anexos van a estar normales. El manejo en ese caso es grupo IRH para ver si requiere de qué. ¿Para qué le tomaríamos un grupo IRH? Profe, puede ser por si es que requiero isomunización o Exactamente, también transfusión en caso de que ha sido muy abundante la hemorragia o metrorragia. exactamente. ¿Ya? Por lo tanto, esta es una paciente que ya abortó, probablemente no requiera hospitalización, eliminó todo además, por lo tanto, la metrorragia al momento de la consulta va a ser más bien escasa, ¿cierto? Y por lo tanto, acuérdense de la materia que ya habían visto, una paciente RH negativo que tiene un aborto requiere inmunización. Primer trimestre, 50 microgramos de inmunoglobulina anti-RH-D, que es el ROGAM, ¿ya? Más comúnmente conocido como el ROGAM. En el segundo trimestre, 300 microgramos de inmunoglobulina anti-RH-D. Por lo tanto, importante a estos pacientes tomarle el grupo IRH. Esto generalmente se da en el contexto de la unidad de urgencia.
Abstinencia sexual por 2 semanas, control ambulatorio, si nunca se evidenció gestación intrauterina, hacer un seguimiento con su unidad beta hasta que se negativice. ¿Por qué creen ustedes que hay que hacer un seguimiento con su unidad beta? Ya. La próxima clase me lo van a decir. El aborto inevitable. La clínica va a ser dolor hipogástrico intenso asociado a metrorragia incoercible. ¿Ya? O sea, una paciente que está sangrando, que no para de sangrar, además está asociado a mucho dolor. Al examen físico vamos a encontrar modificaciones como trompos sin púa. Ya conocen los trompos, ¿cierto? La púa es la cosita que va como el clavito, ¿ya? En ese caso, ¿cierto? Vamos a encontrar modificaciones cervicales, así parecido al trompo sin púa. Vamos a encontrar como que está así como un embudo y además como un puntito entreabierto, ¿cierto? En el orificio cervical externo. El útero va a estar de tamaño aumentado, esperable para su edad gestacional, por lo tanto, aún no se han expulsado el tejido embrionario, ¿ya? O el tejido fetal. A la ecografía se logra ver un saco gestacional a nivel del istmo, desprendimiento ovular y anexos normales. El manejo es el grupo IRH y legrado uterino. Lo mismo, grupo IRH, si es que es RH negativo, tiene que ser, ¿cierto? Se le tiene que administrar el ROGA. Aborto en evolución, una paciente que va a tener mucho dolor, intenso, frecuente, regular, tipo dinámica uterina, asociado a metrorragia progresiva, ¿cierto? Sangrado que empezó escaso y que va aumentando en cuantía. Vamos a encontrar al examen físico cambios cervicales progresivos. ¿Ya? Esto habíamos dicho anteriormente que era como parecido a hablar a un trabajo de parto. ¿Ya? El útero va a estar de tamaño normal para la gestacional, ¿cierto? Porque todavía no se ha eliminado el producto de la concepción, solamente que estamos como en el trabajo de aborto. Y la ecografía demuestra el cuello acortado, por lo tanto hay modificaciones cervicales, muestra un saco gestacional in situ o desplazado hacia el cuello, ya que se podría estar eliminando. Manejo, lo mismo, grupo IRH, en este caso hay que hospitalizar para manejar también el dolor de la paciente en evolución espontánea versus un legrado uterino. Ahí tiene que ver también con la edad gestacional en que esté ocurriendo este aborto en evolución, ¿cierto? Cuánto tiempo ha pasado o se demora en ocurrir este aborto. Muchos de estos abortos realmente terminan siendo asistidos en la unidad de ginecología o a veces estos abortos ocurren ahí mismo en la unidad de urgencia, ¿ya? Por lo tanto, aquí el dolor, dependiendo también de la edad gestacional, sobre todo si estamos como más cercanos a las 20 semanas, entre las 20 a 22 semanas, el dolor es bien intenso, por lo tanto hay que manejar el dolor con el medicamento generalmente por vía parenteral, vía endovenosa. Si es muy fuerte, se utilizan algunos opiáceos, ¿cierto? Como la petidina, por ejemplo, eh, porque justamente se requiere además manejarle el dolor a estas pacientes. El aborto retenido es una paciente que no tiene ningún síntoma o pudiese tener una metrorragia más bien escasa. La mayoría de las veces son pacientes asintomáticas, no tienen ni una sintomatología y que a veces es un hallazgo ecográfico, ¿ya? En que no hay, ¿cierto? O hay un huevo anembrionado o hay un embrión o un feto con latidos negativos, pero no hay modificaciones cervicales, el útero está normal para la gestacional. Ahora, si el diagnóstico es tardío, la altura uterina va a estar disminuida, ¿cierto? Porque el embarazo no siguió creciendo. En la ecografía se va a ver un embrión mayor a 5 milímetros con latidos negativos. Ahí existen dos formas, un manejo expectante versus un manejo activo, como lo describe el doctor en su clase.
también, ¿cierto? Si hay un manejo activo, tomar grupo IRH para ver si requiere profilaxia ante RH. El manejo expectante se puede esperar hasta las 8 semanas, el aborto espontáneo, la mayoría termina en aborto espontáneo y muy pocos requieren del legrado uterino, ¿ya? Por lo tanto, esa es una decisión que tiene que ser conversada entre el médico y la paciente, ¿ya? Si es que más bien van a tener un manejo expectante sin hacer nada hasta que ocurra espontáneamente el aborto, o se puede inducir dilatación cervical de forma farmacológica o también mecánica, ¿ya? Entonces, farmacológica, el medicamento que se utiliza la mayoría de las veces es el misoprostol. ¿Dudas hasta el momento? Sí, profe, yo tengo una duda. Dígame. En relación a eso de la conducta expectante, ¿hasta cuánto tiempo se puede esperar antes de decir o que ya no fue? O sea, no sé cómo explicarlo, pero que se tiene que pasar sí o sí como manejo médico. Deme un segundito. No sé si se entendió mi pregunta. Sí, deme un segundo. No quiero decir jugármela sin antes revisar algo. Ya, generalmente hasta las 12 semanas, ¿ya? Por lo tanto, después de las 12 semanas no se recomienda tener una conducta expectante, ¿ok? Por lo tanto, igual eso tiene que ser conversado con la paciente, porque igual imagínense poniéndose un poco en el caso de la paciente, que le digan, ¿sabe qué? Su guagua, no sé, tiene un huevo embrionado o su guagua no tiene latido y la vamos a enviar a su casa, ¿cierto? Con la sensación que muchas veces puede haber sido un embarazo muy deseado, ¿cierto? Otras veces quizás en el momento supieron que estaban embarazadas y el feto no, o el embrión no tiene latidos, o algunas tienen un huevo anembrionado, por lo tanto es difícil también la decisión de decirle, mire, váyase, ¿cierto? Sabiendo que tiene una pérdida reproductiva y en algún momento va a empezar a sangrar, ¿cierto? Y va a abortar finalmente, ¿ya? Por lo tanto, ahí la decisión tiene que ser conversada con el médico. Obviamente un manejo expectante es mucho mejor que un manejo activo, porque el manejo activo requiere de uso de fármaco o de dilatación del cuello de forma mecánica y de un legrado finalmente que requiere anestesia, que puede producir sinequia en el útero, por lo tanto es mucho mejor esperar que tener una conducta activa así de frente, pero también hay que entender como la otra parte que yo les mencionaba anteriormente. Bien, ¿cómo hacemos el enfrentamiento clínico? Habitualmente esto se da por consulta espontánea, más bien en el servicio de urgencia que en la APS. Puede ser que la paciente pueda consultar con la matrona en la APS, ¿cierto? Por alguna sintomatología más bien leve. Si la sintomatología es más bien grave, ¿cierto? O no grave, pero sino de cuantía más bien abundante, por ejemplo, en el sangrado o un dolor muy fuerte, la paciente generalmente consulta en la urgencia hospitalaria, ¿ya? Y que dentro de la educación que nosotros damos en el control prenatal en el primer trimestre, ¿cierto? Es que tiene que consultar si es que tiene metrorragia, ¿cierto? Sobre todo si es abundante o contracciones uterinas acompañadas de sangrado. Por lo tanto, el contexto en que se da esto generalmente es el contexto de urgencia. Generalmente en una paciente que ya tiene el diagnóstico de embarazo o que tiene un diagnóstico de amenorrea, ¿ya? Entonces probablemente son pacientes que ya sabían que estaban embarazadas y muchas de ellas sospechaban que estaban embarazadas porque no les había llegado la regla, no sé, más del tiempo que ellas tienen como establecido como normal, ¿cierto? Por lo tanto, pacientes que llevaban un mes y medio, 2 meses sin que les llegara la regla, pero no sabían que estaban embarazadas. Y que además consultan habitualmente por dolor hipogástrico y metrorragia. Ese es más o menos el contexto en el que se da la consulta. Dentro de la anamnesis, nosotros tenemos que
preguntar, ¿cierto?, cuál es el motivo de consulta y caracterizar los síntomas. ¿Cuándo comenzó el dolor? ¿Cuándo comenzó la metrorragia o el sangrado, ¿cierto? Si es más bien leve, ¿cierto? Manchó una toalla higiénica, manchó, no sé, 5 en una hora, etcétera, para saber, ¿cierto? Qué tan abundante fue el sangrado. Caracterizar también el dolor, ¿cierto? Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Si es un dolor más bien leve o un dolor moderado. La fecha de última regla, ¿cierto? Porque si hay o hubo historia de amenorrea, ¿cierto? Me puede decir, esta paciente estuvo embarazada, probablemente tuvo un aborto completo o está teniendo un aborto en evolución, etcétera, dependiendo de las características clínicas que yo encuentre después en el examen físico. Averiguar, ¿cierto?, sobre los embarazos, cuántos partos ha tenido, abortos, número de abortos, a qué edad gestacional fueron las pérdidas reproductivas y si tuvo algunas complicaciones. ¿Requirió, por ejemplo, del legrado uterino o no? Antecedentes médicos, síndrome de antifosfolípidos, embarazos ectópicos previos, si la paciente ha tenido técnicas de reproducción asistida, ¿ya? Que son cosas que deberíamos preguntarle a la paciente al momento que nosotros hacemos el enfrentamiento clínico. Al examen físico, control de los signos vitales, valorar el estado hemodinámico, ¿cierto? Porque puede ser una paciente que está sangrando de manera abundante, ¿cierto? Y por lo tanto tengo que ver si tiene cambio hemodinámico, estará hipotensa o no, o más bien la presión está normal, etcétera. La frecuencia cardíaca está taquicárdica, que me quiere decir que esta paciente ha sangrado, por lo tanto un mecanismo compensatorio, ¿cierto? Sería la taquicardia. La temperatura, ¿cierto? ¿Por qué me importa la temperatura? Porque si está aumentada, tal vez podría ser como indicativo de aborto Bien, séptico, como había comentado antes. súper. Por lo tanto, ¿cierto? Controlar los signos vitales. En el estado general, estudiar el estado de conciencia, ¿cierto? Si hay una paciente que ha sangrado mucho, por lo tanto puede tener alterado su estado de conciencia y eso me puede ir diciendo qué tan severo es el cuadro. Ver, ¿cierto?, la fase de la paciente, si acaso tiene una fase dolorosa, está angustiada, ¿cierto?, porque tiene miedo a tener un aborto, una pérdida reproductiva, o si está asintomática, ¿cierto?, que es una paciente que consulta, no sé, porque tuvo dolor y actualmente no tiene nada, y por lo tanto yo ahí puedo ir haciendo un acercamiento a lo que le puede estar pasando a este paciente. El dolor, ¿cierto? Caracterizarlo, evaluarlo de manera más objetiva, a cómo me lo refiere la paciente, ¿cierto? Y aplicamos una escala de valoración del dolor. Valorar la piel y las mucosas, ¿cierto? Ver si está hidratada, si está rosada o esta paciente está pálida. Dijimos, ¿cierto?, que es una paciente que habitualmente consulta por un cuadro de metrorragia, por lo tanto, tengo que evaluar, ¿cierto?, si la piel y las mucosas están rosadas o hidratadas o no. Hacer un examen segmentario, ¿cierto? Y al examen ginecológico y obstétrico, hacer una especuloscopía, ¿cierto? Para evaluar los cambios cervicales. Por lo tanto, eso me puede decir, ¿cierto?, si está teniendo un aborto en evolución, si ya tuvo un aborto, etc. El origen del sangrado. Recuerden que no siempre que la paciente consulte por sangrado solamente tenemos que pensar en que está abortando o que tuvo un aborto. Por lo tanto, tenemos que buscar de dónde está sangrando. Puede que tenga sangrado, ¿cierto?, genital, por ejemplo, algún desgarro vaginal, ¿cierto? Por ejemplo, un desgarro poscoital, o podemos ver, ¿cierto?, si está sangrando el cuello, o el sangrado viene dentro de la cavidad uterina, por lo tanto tenemos que ver desde dónde viene la sangre. Para ver si se ven restos ovulares, ¿cierto?, que estén saliendo. Por lo tanto, tenemos que hacer una especuloscopía, un tacto bimanual para evaluar los cambios cervicales, el tamaño uterino y la consistencia del útero. En pacientes en que nosotros hemos calculado que podrían tener una amenorrea, ¿cierto?, una edad gestacional mayor a 12 semanas, evaluar si hay presencia de latidos o no, ¿ya? Entonces, si una paciente que tiene diagnóstico de embarazo,
¿ya? Y que tiene más o menos más de 12 semanas, yo podría ocultar los latidos para saber, ¿cierto?, si tiene feto vivo o no. Por lo tanto, también debería incluirse dentro del examen clínico. Tenemos un pequeño caso. Consulta a una usuaria gestante a urgencia ginecobstétrica y a la anamnesis y revisión de datos destaca lo siguiente. Inicia su control prenatal a las 10 semanas. Por lo tanto, ya tiene el diagnóstico de embarazo. Eso es importante también, ¿cierto? Gestas 3, partos 0, abortos 3. Por lo tanto, ahí debiese decir gestas 4, partos 0, abortos 3. La fecha de última regla, si alguien tiene por ahí un gestograma a mano, fue el 7 de julio del año 2021. Refiere dolor hipogástrico hace 4 horas y sangrado genital hace 3 horas. Manchó una toalla higiénica. Al examen, la paciente está consciente, lúcida, signos vitales normales, piel y mucosa rosada e hidratadas y tiene un EVA 4 de 10. ¿Ya? Está con cierto grado de dolor, moderado. A la especuloscopía se ve un cuello posterior cerrado, se observa sangrado escaso a través del orificio cervical externo. Se le realiza un tacto vaginal, un cuello posterior largo, duro, cerrado, aumentado de tamaño, el útero aumentado de tamaño a nivel suprapúbico. Por lo tanto, según lo que dijimos, más o menos, ¿qué edad gestacional podría tener? Según eso, según el examen, ¿13 semanas, profe? según el examen, más o menos 12 a 13 semanas. Según la fecha de última regla, Profe, lo saqué con la FUR. ¿ya? Por eso, según la FUR, usted lo 13 había sacado con semanas. la FUR, perdón. Sí, ¿Ya? 13. Entonces, ¿es concordante lo que dice la fecha de última regla con lo que dice el examen físico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están por ahí o no? Profe, porque igual está como suprapúbico y eso significa que no, o sea, si estuviera más grande supongo que dirían está a nivel periumbilical, entonces tiene que estar un poquito más arriba del pubis, como más Ya. o menos sería las 12 semanas, 13 Por lo semanas. tanto, ¿cierto? La FUR nos da 13 semanas y el examen físico nos da las características más o menos también de un útero aumentado de tamaño a nivel suprapúbico que es concordante más o menos con las 12, 13 semanas. Por lo tanto, es un elemento también que es importante al momento de hacer el acercamiento diagnóstico. ¿Qué elementos podríamos agregar a la anamnesis? Volvamos atrás. Podríamos preguntarle si sabe su grupo de sangre o el de sus papás, en el caso de que no Ya, sepa el de ella. ya. Hasta el momento, ¿qué les llama la atención? Que de los 3 embarazos, los 3 han resultado en abortos, por ejemplo. Bien. Por lo tanto, ahí hay algunas cosas que averiguar, que dijimos. ¿Qué podríamos preguntar respecto a eso? ¿A las cuántas semanas fueron esas pérdidas? La edad gestacional de las pérdidas. Bien, ¿qué más?
Parece si es que conoce la causa o no de las pérdidas, también podría ser, ¿cierto? Si hubo estudio de esas pérdidas reproductivas o no tiene estudio. ¿Parece o no? ¿Qué más? ¿Será importante preguntar si tiene algunas patologías? ¿Qué creen ustedes? Sí, no. ¿Por qué les pregunto? Porque en el fondo es para que vayan haciendo el ejercicio de lo que justamente estuvimos conversando anteriormente en el ejercicio de la prueba, ¿cierto? Que la idea es que vamos como tratando de integrar lo que vamos viendo, ¿ya? Por lo tanto, edad gestacional de los abortos, antecedentes mórbidos, si hubo complicaciones, ¿cierto? En esos abortos. ¿Cuál sería el diagnóstico según los elementos clínicos que tenemos hasta el momento? ¿Una abortadora habitual, profe? Ya, abortador habitual, ¿cierto? Gestas 4, partos 0, abortos 3, abortador habitual, ¿qué más? Hagamos un recuento. Eh, consulta por sangrado más dolor. No tiene modificaciones cervicales, ¿ya? Está con un dolor más bien, ¿cierto? Moderado. Veamos más atrás. El cuello, ¿cierto? No tiene modificaciones, no, está cerrado, largo, etcétera, ¿ya? La altura uterina, además, es concordante con la edad gestacional. Por lo tanto, tiene un Profe, ¿puede ser síntoma de aborto también o no? síntomas de aborto, ¿cierto? Solamente está la sintomatología, ¿ya? Por lo tanto, eh, podría ser síntomas de aborto. ¿Cuál sería el manejo entonces? Ecografía en una semana y consultar en caso de que presente una hemorragia abundante. Y para los síntomas, ¿El Viadil, profe? Viadil o supositorio antiespasmódico, ¿ya? Sabe cada 8 horas o Viadil 30 gotas cada 8 horas. Reposo por 48 horas o hasta que cese el sangramiento y abstinencia sexual por 2 semanas. ¿Bien? Dejémoslo hasta ahí, tomemos, a ver, demos un segundo. Estamos terminando esta y de ahí nos tomamos un descanso mejor. Entonces consulta en servicio de urgencia, una paciente que refiere dolor intenso en zona hipogástrica y sangrado abundante con coágulos. 3 toallas grandes en la última hora, ¿cierto? Eso es más abundante que lo que acabamos de ver. La anamnesis, FUR 12 semanas, antecedentes mórbidos no refiere, obstétricos, nula y gesta. Signos vitales, 160 la presión, frecuencia cardíaca 100, un poco elevada, temperatura axilar 36,8, paciente consciente, mareada, piel pálida, con mucho dolor, EVA 8 de 10. Al examen ginecobstétrico, a la especuloscopía se observa un OC entreabierto, metrorragia activa, tejido de aspecto ovular, tracto vaginal, cuello posterior, largo, OC entreabierto, útero a nivel suprapúbico. Conducta inicial. ¿Cuál sería la conducta inicial? Valorar el estado hemodinámico. Ya, lo valoramos ya, ¿cierto? Está en 160 la presión, frecuencia cardíaca 100, además la paciente está mareada, con piel pálida, ¿cierto? Sangrado abundante. Fíjense,
En alguna parte me dicen que está embarazada, No, no, habría ¿cierto? que ver si hay presencia de latidos cardiofetales. Ya, podría ver si hay presencia de latidos cardiofetales o no. Si no hay, no quiere decir que no esté embarazada. Puede ser que esté embarazada con feto sin latidos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que confirmar primero? Paciente en edad fértil con amenorrea. ¿Qué es lo que tengo que primero pensar? Tiene una amenorrea de 12 semanas. Una historia de amenorrea de 12 semanas. Habría que pedir la beta HCG. ¿Cierto? ¿Por qué? Para confirmar que Embarazo. embarazo, ¿cierto? Solicitar un test de embarazo o una subunidad beta, el cual está positivo. ¿Cuál o cuáles serían los diagnósticos diferenciales? ¿Ya? De todos los abortos y síntomas de abortos que vimos, ¿cuáles podrían ser? ¿Podría ser síntomas de aborto? ¿Tiene solamente sintomatología o tiene sintomatología asociada a algunos cambios? Está asociada a cambios. Por lo tanto, descartamos, ¿cierto?, que sea solamente síntomas de aborto. Ya sabemos que está embarazada, salió positivo el test de embarazo o la subunidad beta. ¿Podría ser un aborto en evolución? Sí, profe, porque el caso decía que tenía cambios cervicales. Por lo tanto, tiene cambios cervicales y además, ¿cierto?, en la especuloscopía, ¿qué se observa? Los cambios El cervicales. orificio, el Sí, orificio cambios cervical. cervicales, ¿cierto? Y tejido de aspecto ovular, o también podría decir, no sé, tejido de aspecto fetal, ¿ya? Que esté saliendo partes fetales. Por lo tanto, según eso, ¿qué podría ser? ¿Podría ser un aborto en evolución? ¿Que esté ocurriendo un aborto? Sí, profe. ¿Podría ser un aborto incompleto? ¿Qué dicen ustedes? Es que, si mal no recuerdo, el aborto incompleto, el orificio cervical estaba abierto y acá Podrían estaba haber cambios, entreabierto. podrían haber cambios cervicales, sobre todo si el aborto ocurrió hace poco. Podrían existir todavía algunos cambios. Está el orificio entreabierto, no digamos que esté así dilatado, no sé, con 5 centímetros. Está entreabierto nomás. ¿Ya? Por lo tanto, también podría ser un aborto incompleto. ¿Ya? Por ejemplo, se eliminó el embrión o el feto y quedaron restos ovulares. Pueden ocurrir las dos cosas. Podría estar ocurriendo cualquiera de las dos cosas, un aborto en evolución o un aborto incompleto. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Profe, puede ser con una eco. Con una ecografía. ¿Qué veríamos en el caso de un aborto en evolución? Aborto en evolución.
está, ¿cierto?, ocurriendo el aborto, todavía no se elimina el producto de la concepción, ¿ya? Por lo tanto, si no se ha eliminado, ¿qué debería verse en la ecografía? Profe, es que en la Bien, ecografía del aborto en evolución se supone que debería observarse el cuello acortado, el saco gestacional in situ o desplazado hacia el cuello. ya, bien, ¿cierto? Por lo tanto, en el aborto en evolución debería verse, podría verse el saco gestacional, que podría estar a lo mejor, como dice ahí, más bien cerca del istmo o cercano al cuello, porque se está eliminando, ¿ya? Y en el aborto incompleto, Un endometrio más bien engrosado, mayor a 15 milímetros. bien. Entonces, se realiza la ecografía, el cual muestra un endometrio de 20 milímetros. ¿Cuál sería finalmente el diagnóstico? El aborto incompleto. Un aborto incompleto, ¿ya? Porque de partida, ¿cierto? Se veían restos ovulares a través de la especuloscopía, a través de la ecografía, se veía, ¿cierto? El endometrio que está engrosado mayor a 15 milímetros, por lo tanto ocurrió un aborto y quedaron restos ovulares, ¿ya? Eso se llama aborto incompleto, como lo habíamos visto anteriormente. ¿Cuál sería la conducta médica o la conducta del caso? Si quedaron restos, ¿qué hay que hacer? ¿Legrado uterino, profe, o no? Un legrado uterino. Bien, hospitalizar obviamente, porque esto se hace en condiciones en pabellón, ¿cierto? Y tiene con anestesia y un legrado uterino. Acciones de matronería, y nos vamos a saltar un poquito para que alcancemos a descansar. Obviamente se va a ir a pabellón, ¿cierto? La preparación preoperatoria. Permeabilizar una vía venosa, 16 o 18G, recuerden que es una paciente que está sangrando. Tomar grupo IRH ahí en el momento de la punción, ¿cierto? Verificar el consentimiento informado, es un procedimiento quirúrgico, todo procedimiento quirúrgico tiene que ir con consentimiento informado. Antes de entrar a pabellón, retirar prótesis dentales, ¿cierto? O cualquier prótesis que tenga la paciente, maquillaje, joya, etc. Verificar el ayuno, y el ayuno va a ser exigible dependiendo de las condiciones clínicas del paciente. Si es un paciente que está inconsciente, ¿cierto? Que está sangrando, está hipotenso, etc., no vamos a esperar que ocurra que tenga 6 o 8 horas de ayuno, sino que en ese caso hay que ingresar nomás al paciente a pabellón. Por lo tanto, va a ser exigible dependiendo del riesgo que tenga el paciente. Siempre es bueno, acuérdense de esto, cuando un paciente va a pabellón, que vaya con una camisa de algodón, que vaya con gorro, preocuparse de eso, y trasladar finalmente y coordinar con la unidad de pabellón, que serían como nuestras conductas. ¿Bien? ¿Queda claro o no? ¿Quedan dudas o no? No, profe. Ya, descansemos unos 15 minutitos. ¿Parece? Ya, profe. Nos juntamos a las 4:05. 4:05, sí. 4:05. ¿Ya? Nos vemos. Vamos a ir con la última parte, vamos a ir un poquito más rápido en esta parte de la clase, en donde vamos a tratar sobre el óbito fetal o muerte fetal in útero. La próxima clase vamos a hablar un poquito más en detalle con respecto al apoyo en el duelo, específicamente al apoyo que nosotros tenemos que prestar en el duelo por pérdida reproductiva. Así que ahí tenemos invitado al profesor Vladimir, que me imagino que ustedes ya han tenido clases con él, creo, de salud mental parece, y salud familiar, creo que son los ramos que él imparte. Por lo tanto, está invitado para el próximo miércoles para que nos hable sobre el apoyo en el duelo de la pérdida reproductiva
y también un poquito de depresión asociada al embarazo y el puerperio. La muerte fetal in útero puede tener diferentes clasificaciones o definiciones dependiendo de la legislación que pueda tener cada país en particular. En nuestro país, aquí en Chile, se ha definido como óbito fetal a la ocurrencia de la muerte fetal desde las 22 semanas de edad gestacional o desde que el feto tenga un peso de 500 gramos. Algunos términos que son sinónimos y que se utilizan comúnmente para describir este evento es feto muerto in útero o FMIU, o también óbito fetal, que significa, ¿cierto?, que ocurre una muerte antes del nacimiento. Obviamente, como estamos hablando de la pérdida de una vida, es un evento dramático que en algún momento quizás a quienes les toque trabajar como en el ámbito perinatal, ya sea tanto en unidades como por ejemplo de parto, de atención inmediata o ginecología, alto riesgo, siempre quienes trabajen en este tipo de unidades o quienes trabajen también en la atención primaria, les va a tocar quizás en algún momento ver o enfrentarse frente a este tema que es dramático, ¿ya? Porque estamos hablando de una pérdida de un ser querido que siempre, ¿cierto?, causa duelo y que por lo tanto nuestra profesión generalmente estamos más asociados a trabajar con la vida, ¿cierto?, que con un nacimiento, pero muy pocas veces estamos preparados para poder enfrentar una pérdida reproductiva, por lo tanto un evento muy dramático en donde muchas veces nuestro rol o una de las habilidades o las habilidades que nosotros tenemos que sacar a flote, más bien sí tienen que ser las netamente técnicas, ¿cierto? En cuanto al manejo técnico, médico del caso, pero también hay que poner en práctica algunas habilidades que son más bien habilidades blandas, como por ejemplo el apoyo al paciente, la educación que yo le doy al paciente y apoyarlo en el duelo, que es generalmente una noticia súper triste, dramática, que muchas veces a nosotros nos toca enfrentar. Por lo tanto, esta situación a veces se prevé con antelación, como por ejemplo cuando se conoce que el feto tiene alguna malformación incompatible con la vida, o algunas veces esto se da con el contexto de una urgencia, en donde es un hallazgo y toca darle la noticia, ¿cierto?, de que su hijo no tiene vida. Por lo tanto, dependiendo del contexto también en que se dé, también va a ser cómo nosotros podemos enfrentar el caso. Quizás a una paciente que se le da la noticia, ¿cierto?, que su hijo tiene una enfermedad o una malformación incompatible con la vida, de cierta forma se puede ir preparando a los padres para el momento en que va a ocurrir la interrupción o va a ocurrir el nacimiento. Pero en aquellas madres, ¿cierto?, que de repente se encuentran con esta noticia, es un evento no previsto y que muchas veces cuesta manejar en el momento. En Chile, durante los últimos 30 años, el mayor porcentaje lo comparten las causas placentarias y fetales, con un 30 a 40% cada uno. Y aquí en este tema del estudio de las muertes fetales y de los abortos y también de las muertes fetales ocurre mucho subregistro. Muchas veces no se hacen los documentos que se requiere hacer para llevar una buena estadística, o muchas veces se cumple solamente con el hecho de hacer el papel, pero no se va más allá con respecto al estudio de por qué ocurrió la muerte fetal, y por lo tanto aquí existe poco registro y hay un gran subregistro de las causas de por qué ocurren estas muertes, ¿ya? Sí, por lo tanto, las estadísticas pueden ser un poco discutidas. Las muertes fetales atribuidas a enfermedades maternas corresponden a un día 15%, que han ido aumentando en la última década, casi al 20%, y existe otro 10% que son consideradas desconocidas o no informadas. Las causas fetales son lideradas por asfixia. Desde el año 2013 se le denomina hipoxia, la que se puede observar entre un 50 y 60%, seguido por las malformaciones
congénitas y las cromosomopatías entre un 25 y 30%. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Generalmente en el contexto de ausencia de latidos cardiofetales en el control prenatal. Por lo tanto, si en algún momento a ustedes les toca, ¿cierto?, esta situación donde ustedes van a hacer un control prenatal, no encuentran latido, en ese caso de inmediato hay que enviar a la paciente al nivel terciario para que se pueda estudiar de mejor manera. Volver a ocultar los latidos, hacer una ecografía, ¿cierto? Y dependiendo de eso ver si el feto está vivo o finalmente hay un óbito fetal. También puede darse por consulta por ausencia de movimientos fetales, que también, ¿cierto?, va dentro de la educación que nosotros le damos a nuestra paciente durante el control prenatal. Consultar en caso de que haya ausencia o disminución de los movimientos fetales. Muchas de las consultas que se dan de manera espontánea en la unidad de urgencia son pacientes que refieren que no han sentido su guagua durante el último día o durante los últimos 2 días han sentido que la guagua se mueve menos de lo normal y que finalmente a través del examen físico y de la ecografía se determina que hay un óbito fetal. Por lo tanto, también se puede dar, como les dije, en el contexto de una consulta de urgencia donde se evidencia ausencia de los latidos cardiofetales, donde hay que corroborarlo, ¿cierto?, con la ecografía. Con respecto al manejo, una vez que se hace el diagnóstico, ¿cierto?, informar el diagnóstico de manera empática, dando espacio al acompañamiento, a la privacidad y a la vivencia del duelo, y que son cosas que quizás a ustedes le pueden parecer como de sentido común. Muchas veces el sentido común no es tan común y por lo tanto no se da esto. Por lo tanto, es súper importante que cuando nosotros nos toque enfrentar esto, lo podamos poner en práctica, ¿cierto? Acompañar y no solamente dar la noticia, ¿cierto? E irnos y como si nada nos importara, ¿cierto? Darle la privacidad a la familia, a la mujer con su pareja, de poder vivir el duelo y de nosotros poder apoyarlos en la vivencia de ese duelo. Nosotros tenemos que informarles sobre las conductas a seguir, qué va a pasar más adelante, ¿cierto? Se va a tener que hospitalizar, probablemente le van a inducir el parto o el aborto, ¿cierto? Se le van a administrar medicamentos, más o menos informarle qué es lo que va a ir ocurriendo más adelante. Hospitalizarla, ¿cierto? Solicitar exámenes, prueba de coagulación, perfil hematológico, PCR u otros exámenes dependiendo del cuadro clínico, ¿cierto? Dependiendo de si es que está asociado a alguna patología o no. Inducción del parto según condiciones obstétricas, ya dependiendo de las condiciones obstétricas, edad gestacional que tenga la paciente, cómo están las características del cuello, va a depender la forma en que se realice la inducción del parto. Puede ser tanto con misoprostol o con cualquier un análogo de las prostaglandinas como el misoprostol, que es el que más conocemos, o también la dinoprostona. Incluso, quizás, dependiendo de la edad gestacional, muchas veces varían también las dosis de misoprostol que se utilizan. Si son a edades gestacionales más cercanas al término, en donde ya hay ciertas modificaciones cervicales, quizás se puede hacer una inducción con oxitocina, o también en el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen edad gestacional más avanzada y que además, por ejemplo, han tenido cesáreas anteriores, se puede inducir a través de método de Krauss o con un balón intrauterino, ¿ya? Ahí hay un cuadrito que se lo voy a dejar disponible ahí en la presentación para que lo lean más en detalle una vez que revisen la clase, ¿cierto? Pero con respecto a la evaluación básica que hay que hacer ante parto, ¿cierto? Antes de la interrupción del embarazo, hay que, ¿cierto?, estudiar la historia obstétrica y los exámenes indispensables, ¿cierto? Anamnesis personal y familiar, buscando, ¿cierto?, algunos antecedentes generales que nos permitan pensar por qué ocurrió el evento, ¿cierto?, que finalmente terminó en un óbito fetal. Conversarle, ¿cierto? Y que muchas veces ese también va a ser uno de nuestros roles, conversarle sobre la existencia del posible estudio que se puede hacer tanto al feto como a la placenta. Por lo tanto, quizás ante parto también uno puede darle cierta
cierta educación al respecto como para que la familia pueda tomar la decisión si es que quiere seguir con el estudio o no, y eso también va a estar dado por el cuadro clínico, ¿cierto? Si una mujer ya es segundo, tercera pérdida reproductiva, quizás sería bueno, ¿cierto?, que se haga un análisis o un estudio de qué es lo que está pasando, y por lo tanto ahí toca muchas veces conversar con la familia de la paciente. Hay que buscar el momento indicado también de cuándo hacerlo, ¿ya? Y muchas veces ahí fallamos quizás y le damos la noticia, y una vez que le damos la noticia a la pareja y a la paciente, al tiro les decimos, mire, probablemente hay que hacer una autopsia, etcétera, y no les damos tiempo de digerir nada y necesito que firme aquí, etcétera. Por lo tanto, hay que ahí ser bien criterioso al momento en que nosotros interrumpimos este duelo, para poder hacer estos trámites que tienen que ver muchas veces con términos administrativos, como por ejemplo firmar un consentimiento, cualquier cosa. Por lo tanto, hay que usar muy bien el criterio en este caso. Evaluación básica al parto, estudio de la placenta y del feto para estudio anatomopatológico, ¿cierto? Lo que es una necropsia. Se puede hacer una necropsia o también, dependiendo de la edad gestacional, se puede hacer, y del cuadro clínico, estudio solamente de la placenta. Eso también puede ser conversado con la familia. Si es que quieren que se realice un estudio de necropsia, más o menos cómo es el procedimiento, cuánto se demora, en qué puede influir, ¿cierto? Porque finalmente también hay que pensar que muchas de estas familias quieren darle sepultura a su hijo, y el hacer este estudio anatomopatológico muchas veces demora ese trámite también. Por lo tanto, nosotros tenemos que explicarle a la familia con respecto a todo esto. Investigar sobre cierto, algunos cuadros de patología materna, ¿ya?, que pueden haber llegado finalmente al resultado de óbito fetal, y estudiar patologías como la hipertensión, ¿cierto?, enfermedades relacionadas con la tiroides, diabetes, la edad de la paciente también tiene mucho que ver, signos clínicos de infección, etc. Ahora, cuando nosotros tenemos que asistir, ¿cierto?, tanto ya sea un aborto o un parto con feto muerto in útero o con óbito fetal, siempre hay que tener en cuenta que la pérdida reproductiva es un evento emocionalmente complejo, independiente de la causa o la edad gestacional, ¿ya? Quizás muchas veces uno tiende a asociar, no sé, tenía un embarazo de 2 meses, de 8 semanas, 10 semanas, que quizás nosotros lo asumimos como que, bueno, no es tan grave, ¿cierto?, a como si lo fuera una pérdida a las 39 semanas. Pero eso depende de cómo la pareja, tanto la embarazada como su pareja lo vivan, ¿ya? Porque uno nunca sabe qué tan esperada quizás sea ese hijo. Por lo tanto, la vivencia va a ser individual de cada familia. Por lo tanto, esto siempre va a ser un evento complejo, independiente de la edad gestacional, ¿ya? Y sacarnos un poquito esa idea de que, bueno, si era un embarazo chico no es tan grave, ¿cierto? Siempre va a haber un duelo. Por lo tanto, si es un evento emocionalmente complejo, la asistencia que nosotros tenemos que entregar en ese momento tiene que ser integral y no solamente abocarnos a lo que es técnico, ¿cierto? Sino que también preocuparnos desde el ámbito de vista psicológico de la paciente, ¿cierto? Y no tanto de lo biomédico, sino que aquí ya entra en práctica el modelo biopsicosocial, ¿ya? Siempre bajo un marco de respeto y empatía con lo que está ocurriendo. No se debe asumir que la mujer y su pareja tienen conocimiento sobre todo lo que ocurre, ¿ya? Por lo tanto, aquí es súper importante ir explicándole, diciéndole a la paciente qué es lo que está ocurriendo, y de manera clara, porque además hay que pensar que muchas veces esto se da en un contexto súper dramático en que en realidad todo lo que uno le dice a la paciente probablemente sí esté escuchando, pero no lo está asimilando. Por lo tanto, ahí hay que ser bastante claro, buscar el momento preciso en que hay que entregar la información, ¿ya? Evitar comentarios y juicio de valor sobre causa o etiologías del aborto o de la muerte fetal, y eso es una cuestión que se da muy común cuando ocurren estos malos resultados finalmente, que hay
óbito fetal, en donde muchas veces empezamos a revisar la ficha, ¿cierto? O el médico, la matrona empieza a revisar la ficha o el control prenatal y empiezan, bueno señora, ¿cómo no la mandaron? No sé, aquí a las 28 semanas se vio que usted tenía, no sé, diabetes y nunca la mandaron, entonces, hoy la matrona mala, etcétera. Y que son juicios que se hacen de manera muy común. Por lo tanto, ahí hay que ser bien criterioso una vez más con respecto a todo lo que nosotros hablamos en ese momento, ¿ya? Cómo nunca la derivaron a la urgencia, cómo nunca la derivaron al nivel secundario, bla, bla, bla. Por lo tanto, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿cierto? Y de cierta forma también ser un poco empático entre nosotros mismos, ¿cierto? Los profesionales de la salud. No estamos diciendo que haya que encubrir algunas cosas, pero sí hay que ser empático y quizás conocer un poco más en detalle la situación y no solamente llegar y hacer un juicio. Ocurre comúnmente. Idealmente, ubicar a la madre en un lugar con privacidad, tomando en cuenta la condición por la cual está pasando la mujer y su familia. Por lo tanto, ¿cierto? Si una mujer tuvo un parto con pérdida reproductiva, ¿cierto? Con un bebé que nació muerto, ¿cierto? Voy a buscar el lugar donde ubicarla. No va a ser, ¿cierto?, muy bueno para esa mujer ubicarla, no sé, por al lado de todo el resto de las puérperas que están con sus guaguas en brazos, ¿cierto? Por lo tanto, yo tendría que buscar, ojalá, si es que tengo alguna unidad en donde la paciente esté sola, ojalá dejarla sola, ¿cierto? O al menos en algún lugar en que no tenga contacto con embarazadas ni con pacientes puérperas. Quizás a lo mejor voy a buscar algún cupo o alguna cama en la unidad de ginecología, si no tengo alguna cama en donde la paciente quede sola, ¿cierto? En una habitación que tenga un solo cupo. Por lo tanto, ahí también va muchas veces nuestro rol gestionar todo ese tipo de cosas. Se debe entregar información clara sobre el pronóstico perinatal en caso de aborto en evolución a edades gestacionales cercanas a la viabilidad. Por lo tanto, ahí es súper importante entregarle la información al paciente, ¿cierto? No sé, que está teniendo un aborto en evolución a las 23 semanas y decirle, o a las 22 semanas, ¿cierto? Decirle que lo más probable es que su hijo, ¿cierto? No sea viable la vida extrauterina, porque sabemos que aquí en Chile, ¿cierto?, hay sobrevida por sobre las 24 semanas y por lo tanto prepararlos más o menos también a que poco se puede hacer una vez que nazca esa guagua. Y ahí es súper difícil porque a mí me tocó algunos casos en que habían abortos en evolución, en que la familia decía, no, yo quiero que reanimen mi guagua, si nace muerta quiero que la reanimen, y es súper difícil sacar a unos padres de esa idea de que a esa edad gestacional la guagua fisiológicamente no tiene la capacidad para ser viable, por lo tanto, ahí hay que ser bien claro, quizás pedir, dar otra opinión, ¿cierto? Idealmente esa información debiese entregársela quizás el ginecólogo, el neonatólogo, pero muchas veces nos toca a nosotros poner la cara, ¿cierto? Y dar esta información, dar estas noticias, a apoyar a la familia. Muchas veces, quizá, a mí una vez me tocó un evento súper dramático en que una mujer llegó con una prosidencia de cordón, con un feto ovitado, y que hicieron la cesárea y la madre le pusieron anestesia general, nunca supo si su guagua venía viva o había fallecido, y pasó el tiempo, la hora, y nadie quería ir a darle la información, nunca nadie le dijo al papá, y finalmente yo tuve que ir a decirle, y nadie del equipo médico que finalmente fueron los que interrumpieron el embarazo, actuaron en la urgencia, le dijo. Por lo tanto, es súper importante eso, ¿cierto? Ser un poco empático también con la familia en ese caso. ¿Dudas al respecto? ¿O comentarios? ¿No? No, profe. El aborto a edades gestacionales más avanzadas, idealmente asistir al trabajo de aborto y expulsión del feto en sala de parto para proporcionar cuidado en el manejo del dolor, ¿cierto? Porque dijimos que mientras más grande también fuera el embarazo, mientras a más edad gestacional, también esto va a ser un poco más doloroso. Además, en esta unidad le podemos dar cierta privacidad al paciente, y además asistimos el aborto en condiciones de asepsia, por lo tanto tenemos menos riesgo también de que la paciente tenga algún cuadro infeccioso posterior a este evento. Y además entregamos una atención segura y de calidad.
Ya muchas veces quienes trabajan en la unidad de parto, como que no les gusta mucho recibir este tipo de pacientes, pero finalmente en esa unidad sí se le puede dar una atención digna al paciente porque las unidades son individuales para cada paciente, la paciente puede tener privacidad, le podemos dar al espacio a la familia para que después, si quiere, por ejemplo, hacer apego con su hijo, también lo puede hacer. No así en una unidad de hospitalizado, en donde en una sala quizás hay 6 personas, ¿ya? Por lo tanto, es importante que esto ojalá ocurra en una unidad donde se le pueda dar privacidad y una atención segura y de calidad al paciente. Se debe conversar previamente con la madre y su pareja la posibilidad de ver a su hijo y realizar apego de forma consentida. Ya, por lo tanto, idealmente antes de que ocurra el parto o el aborto, uno explicarle a la mujer que existe la posibilidad de que ella vea a su hijo o que si también quiere hacer apego con ella, lo pueda hacer, ¿ya? Y ahí le podemos dar todo el tiempo que la pareja quiera, ¿ya? Si ellos quieren que estar 1 hora haciendo apego, ningún problema, no tenemos por qué retrasarlo, no hay nada más que nosotros que tengamos que intervenir, por lo tanto, decirle a la pareja que existe la posibilidad, alguna familia, algunas mujeres y su familia acceden, quieren tenerlo, algunas dicen, mira, en realidad no quiero verlo, me da pena, etcétera, o algunas dicen, ¿sabe qué? Muéstreme a mi hijo y después lléveselo, o también uno les puede dar la opción de, no sé, llevar la guagua, vestirla y después ponérsela en apego. También, todo ese tipo de cosas, uno les tiene que dar todo el abanico de posibilidades a la mujer y su pareja para que lo hagan de manera consentida, ¿ok? Respetar las creencias religiosas y espiritualidad de cada mujer o que la pareja tenga, facilitando y cooperando la realización de ritos según sus propias creencias, si así lo determina la familia. Por lo tanto, si la familia, no sé, quiere que entre, no sé, el cura, el pastor, a darle alguna bendición al hijo, o muchas veces algunas piden incluso que lo bauticen ahí en el momento, también se puede hacer y uno puede cooperar, ¿cierto?, en la gestión de ese tipo de cosas, o incluso yo he visto colegas que en el momento han hecho como una mini ceremonia de bautizo. Por lo tanto, uno tiene que respetar las creencias que tenga cada familia con respecto al apoyo que nosotros podemos dar en ese momento. ¿Comentarios al respecto? ¿No? ¿Alguna duda? Que sí, ya no queda nadie conectado. Al momento de la asistencia del parto, se debe dejar a la mujer que puje espontáneamente, ya no dirigir el pujo ni nada, sino que esperar que esto ocurra de la manera más espontánea posible, ni tampoco estar haciendo presión en el fondo del útero para que salga la guagua, ¿ya? Dejar de que la expulsión ocurra de manera espontánea. Recuerden que aquí estamos hablando, podemos estar hablando tanto de un aborto con un bebé pequeñito, ¿ya? Como también pudiésemos estar hablando de una guagua grande a término que está fallecida. Por lo tanto, hay que tener cuidado y dejar que esto ocurra de manera espontánea. Si, por ejemplo, la muerte fetal ocurrió hace... Perdón. ¿Qué pasó aquí? Si el evento ocurrió hace mucho tiempo, puede haber maceración del tejido fetal y por lo tanto si uno lo tracciona, pueden desprenderse algunas partes fetales, por lo tanto ahí hay que tener cuidado. Evaluar la vitalidad al momento del aborto, saber si el bebé nació con latidos o nació con signos de vida o no. Identificar con brazalete, evaluar la presencia de malformaciones y signos clínicos como la maceración fetal. Pesar, medir, diferenciar el sexo, si es que es posible, ¿cierto? Dependiendo de la edad gestacional que tenga. Registrar el evento en la ficha clínica. Depositar en bolsa con formalina o en caso de requerir necropsia o biopsia de la placenta. Por lo tanto, si la familia ya tiene tomada la decisión de que quiere hacerle una necropsia al bebé, hay que depositarlo dentro de un depósito o una bolsa con formalina, ¿ya? Lo mismo si es que quieren hacer estudios
de la placenta, ¿ya? También estudiar la placenta se envía en un frasco con formalina. Súper importante trasladar ya tanto sea el feto como o el feto y la placenta o las dos cosas por separado con la documentación que se requiere, ¿ya? Y llevar registros correspondientes a los fetos entregados. Ustedes dirán, bueno, ¿qué puede pasar, cierto, con el feto? Bueno, a veces se pierden, no encuentran dónde están, no están los documentos, no está bien identificado, etcétera. Por lo tanto, cuando se envía al bebé a la anatomía patológica, tiene que ir bien descrito si es que si acaso se quiere que se haga un estudio con necropsia, si quieren que se haga estudio de la placenta, etcétera, y todo eso tiene que ir con los documentos. Por lo tanto, es súper importante que ustedes conozcan la normativa del lugar donde trabajan, ¿ya? Para saber qué documentos se requieren. Trasladar a la mujer a pabellón o cooperar en la realización del legrado uterino posterior al aborto si es que se requiere, ¿cierto? Si es que fue un aborto incompleto. Algunas labores administrativas, hay que elaborar comprobante de parto siempre que se emane un producto de la concepción identificablemente, ya que sea identificado, tanto puede ser tejido ovular, placenta o tejido materno en general, ya que presente signos de vida independiente de su edad gestacional y su peso al nacer, ya. Por lo tanto, si nace independiente de la edad gestacional un feto con signos de vida, siempre se tiene que hacer un comprobante de parto como el que aparece ahí en la imagen. Por lo tanto, si nace vivo, los padres tienen que inscribirlo en el registro civil, incluso aunque fallezca a los minutos, ¿ya? Entonces muchas veces hay edades gestacionales como bien chiquititas, no sé, las 24, 23 semanas, nacen vivos y a los minutos fallecen. En ese caso, igual hay que hacer comprobante de parto, ¿ya? Elaborar certificado médico de defunción y estadística de mortalidad fetal en todos los partos y abortos cuyo producto de la concepción sea identificable o diferenciable que nazca muerto, ¿ya? En caso de aborto con feto muerto, el registro se realiza más bien con fines estadísticos. Por lo tanto, se tiene que hacer un registro y estadística de mortalidad fetal. Lo que pasa ahí es que muchas veces cuando son embarazos chiquititos, no se hace esto, ¿cierto? La paciente aborta y finalmente esta estadística no queda en ninguna parte. Lo que yo les decía, había mucho subregistro, ¿ya? Por lo tanto, si nace vivo, comprobante de parto. Si nace muerto, comprobante de defunción, ¿ok? Se debe informar a la mujer y su familia la posibilidad de retirar el cuerpo dentro de un plazo de 72 horas para realizar sepultura, para lo cual la madre debe firmar un consentimiento de retiro de cadáver, ¿ya? O sea, se le dice a la madre que existe la posibilidad de que si ellos quieren le pueden dar sepultura y tienen 72 horas para retirar el cuerpo. Se debe además ofrecer a la mujer y su familia la posibilidad de realizar estudios anatomopatológicos, una necropsia o una biopsia de placenta, para lo cual también debe firmar un consentimiento de aceptación o rechazo. En caso de que se solicite biopsia, el médico tiene que hacer la solicitud de la biopsia, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos un consentimiento donde la mujer pone declara que acepta retirar los restos de su hijo o no acepta, ¿ya? Y ahí hay un consentimiento informado donde la paciente pone si acaso quiere que se haga un estudio de la placenta o se haga una necropsia. Cualquiera de las dos cosas tiene que ir con un consentimiento informado. Este es un documento en donde se autoriza la entrega del cadáver, ¿cierto? Por lo tanto, la mujer y su familia, cuando van a retirar el cuerpo, tienen que presentar este papel para que se les entregue al hijo y puedan darle sepultura, ¿ya? Como estamos pasaditos en el tiempo, con respecto al apoyo emocional, lo vamos a ver en la siguiente clase que va a impartir el profesor Vladimir. ¿Tienen alguna duda? Este es un tema que da para conversar un ratito, pero estábamos un poquito atrasados, así que lo vimos como bien rápido, pero
En términos generales es como muy difícil. Yo me tocó muchas veces vivir este evento y si me preguntan ustedes, nunca yo me sentí preparado como para poder enfrentarlo bien. Había veces en que sí, uno podía, sobre todo cuando la familia está un poco más tranquila, uno podía enfrentarlo de mejor manera, pero había veces en que esto finalmente lo terminaba tocando emocionalmente a uno. eh, Uno muchas veces emocionalmente queda mal, ¿ya? Muchas veces tiene que afrontar además que la familia está pensando, tiene rabia, ¿cierto?, contra el equipo de salud, muchas veces afronta de mala manera esto, busca culpables, ¿cierto? Y en ese caso cuesta también poder enfrentar eso, por lo tanto es un evento que yo creo que es terrible siempre de enfrentar, ¿ya? Como les dije anteriormente, hay que tratar de ser lo más empático posible en este caso, ser criteriosos, cada una de las palabras que uno va a utilizar tienen que ser utilizadas con criterio, con cuidado en el momento en que lo voy a hacer, etc. No sé si tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas. Por mi parte, por lo menos, no, profe. No sé si el resto de mí. Ok. Ya, bien, los dejo, los libero, nos pasamos como 8 minutitos.